Ahí está. Bien. Bueno, pues vamos a hacer lo que dijo Elena. Lo de calcular, empezar a utilizar el teorema del residuo. Y para esto, pues primero vamos a empezar con una integral. La integral sobre z igual a, díganme algún número, 0, z igual a 3 de era e a la z, seno cúbico de z, de z. ¿Cómo le podríamos hacer para calcular esta integral utilizando el teorema del residuo? Bueno, pero el tema del residuo era 2pi por i por la suma de los residuos que están en ese disco, ¿no? Suma, sí, serían los residuos dentro de esta cosa. ¿Y cuáles son los residuos? ¿Cuáles son las singularidades que tiene esta función adentro de esto? No, ese es el cero. Nada más tenemos el cero, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Primero que nada, e a la z. 0 es un 0 de ¿qué orden de a la z? ¿Cero? 0 desde el 0, ¿no? 0 de orden 0 de e a la z. ¿Por qué es un 0 de orden 0 de a la z? Porque desde el principio, si tú evalúas, e a la z igual a 1, ¿no? Es distinto de 0. Desde el principio, ¿no? Ahora vamos a ver esta de acá. Y este es un resultado más general que se tiene. Pero, ahorita lo vamos a ver en este caso en específico. Seno de z alrededor de z igual a 0, ¿cómo se expande según el teorema de Taylor? ¿Cómo nos quedaría? Menos 1 a la n, los impares, 2n más 1, factorial, z elevado a la 2n más 1, ¿no? Y con esto ya nos quedamos con las partes impares, y esto se va alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Vale? Entonces, seno al cubo de z, pues será la multiplicación de estos, ¿no? Menos 1 a la n, 2n más 1 factorial, z elevado a la 2n más 1 con la suma desde n igual a 0 hasta el quinto de menos 1 elevado a la n entre 2n más 1 factorial, z 2n más 1, ¿vale? Ya sabemos que esta multiplicación de series, pues al final se comporta como una multiplicación de polinomios, ¿no? Y no me voy a centrar tanto en cómo se ve, pero al multiplicar estos, ¿cuál va a ser el primer término de todos? O si ¿cuál será el primer término que no será 0? A la 2 más 1. Ajá, o sea, sería 2n más 1. Luego, o sea, esta pues sería empezar en z a la 1. Y esta de acá, pues también va a empezar en z a la 1. Esta de acá, pues también va a empezar en z a la 1. Entonces, pues vamos a tener que el primer término distinto de 0 va a ser z al cubo, ¿no? Nuestro z al cubo que nos quede por ahí, ¿no? O sea, por ahí un an z al cubo. Entonces, bueno, con eso, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que 0 es un 0 de orden, ¿de orden qué? De orden 3 de seno al cúbico de al cubo. Entonces, bueno, tenemos esto de acá, ¿vale? Esta va a ser nuestra n. N es igual a 0. Esta va a ser nuestra n más k. N más k igual a 3. K igual a 3. ¿Vale? Con eso tenemos que, bueno, se volvió a ponerlo acá, pero pues era 2pi por la suma de los residuos. La única singularidad que hay es en 0, entonces el único residuo que tenemos que calcular es en 0. Entonces, bueno, va a ser 2pi por el residuo de e a la z seno al cubo de z evaluado en 0. Y ahora sí, teorema del determinante para calcular este residuo. Tenemos que, bueno, con esto inmediatamente también obtenemos que 0 es un polo de orden
3 menos 0, 3. De orden 3 de e a la z sobre seno al cubo de z. ¿Vale? Y entonces, bueno, ahora sí, teorema del determinante. Para calcular este residuo e a la z sobre seno cúbico de z en 0, esto de aquí, ¿cómo nos quedaría? ¿Se acuerdan que nos decía el teorema del determinante? Este le daba como e valor del punto sobre En la derivada, ¿cuál derivada? de h. En este caso h es. No me acuerdo. ¿Vale? Con derivada de La N más K. Sí, o sea, acá arriba. Sí, eso lo que me estás comentando es la parte de abajito, la del h, que es, o sea, esta sería g entre h, entonces sería del h y sería n más k factorial entre N más K derivada. seno cúbico de z evaluado en 0. ¿Vale? Ahorita nada más estoy utilizando el determinante que vamos a reemplazar por el determinante de qué matriz. ¿En qué tengo que empezar? No sé si estas reglas me alcanzan, pero ahorita vamos a ver. ¿En cuál tenemos que empezar? En N más K, bueno, por este caso es. Ok, sí, en n más k. Y pues sería entonces seno cúbica de z. Sí, no van a alcanzar estas rectas. Tercera derivada, evaluada en 0. ¿Entre cuánto? Entre 3 factorial. Muy bien, ya calculamos el primero. Entonces, ¿cuál va a ser el de abajo? Es la segunda. Más bien, más que la segunda, sería la siguiente. Sí, de la cuarta va a ver. Exactamente. Seno cúbico de z, derivada cuarta, elevado a 0, sobre 4 factorial. ¿Vale? Y luego la siguiente, ¿cuál sería? Quinta, perfecto. Seno cúbico z, 0 entre 5 factorial, ¿vale? ¿Cuál sería el que le ha dado este? 0, muy bien. ¿Y al que le ha dado este? ¿Vale? Un anterior, justamente un anterior. Y nos quedaría entonces seno cúbico de z, tercera derivada, valor de 0 sobre 3 factorial. Y esta de acá, ¿cómo me quedaría de aquí? Exactamente. Seno cúbico de z. Entonces al final no estaba tan complicado, ¿no? Aplicar el teorema del determinante. Solamente tenemos que saber cuál empieza, le vamos sumando uno en uno y siempre vamos poniendo el anterior, ¿no? Y de este lado, ahora sí, en la regla de Kramer, con lo que reemplazamos, ¿qué es lo que tengo que añadir ahí? Las derivadas, pero de e a la z. Sí, y bueno, la primera sería la derivada cero, o sea, la función normalita, sería e a la 0 entre 0 factorial, luego sería e a la 0 entre 1 factorial, luego e a la 0 entre 2 factorial. Esto de acá ya lo podemos reemplazar fácil, ¿no? O sea, este de aquí va a ser 3 factorial, ¿vale? Y ahorita vamos a calcular esto de acá, ¿vale? Esas derivadas están, pues no feas, pero están un poco tarachudas. Bueno, tampoco tanto, pero pues no quiero perder tanto el tiempo en eso. Entonces, ahí les voy poniendo cómo me fueron dando, ¿vale? Tenemos primero que seno cúbico de z, la primera derivada, valor de z, esto de acá tiene que ser 3 seno cuadrado de z, coseno de z. O sea, se aplica fácil la regla para eso. Luego de acá, pues derivamos esto y tendríamos seno cúbico de z, segunda derivada de valor en z, pues me va a quedar
6 seno de z coseno cuadrado de z menos 3 seno cuadrado de z. Luego, seno cúbico de z, tercera derivada evaluada en z, que si se dan cuenta, pues justamente estos primeros se anulan, y ya está el tercero, ya es cuando no se anula. Esto de acá me va a dar igual a 6 coseno cúbico de z menos 21 seno al cuadrado de z coseno de z. Luego la cuarta sería seno cúbico de z derivada cuarta en z, pues me será igual a menos 60 coseno cuadrado de z seno de z menos 21 seno cúbica de z. Seno cúbica de z. ¿Vale? Y la quinta, ya esta ya no la calculo explícitamente, pero si empezamos a aplicar aquí reglas de la cadena y todo eso, pues primero debemos derivar esto y multiplicarlo por de acá, ¿no? Entonces primero nos va a quedar menos 60 coseno cuadrado de z coseno cúbica de z, ¿no? Y luego de allá vamos a esto multiplicar la derivada de esto. No sé cuánto sea, pero está multiplicando por un seno de z, ¿no? Y luego acá tenemos seno cúbica de z. Para derivarlo vamos a tener seno de z ahí. Entonces les digo, no sé exactamente cuánto es, pero sé que es seno de z por una función k de z. ¿Vale? Porque no, en todos va a estar multiplicando el seno de z ahí. ¿Y por qué me interesa ponerlo de esta forma? Porque al evaluar en seno, pues esto se va a cancelar, ¿no? Entonces lo único que nos interesaba al final era esto de acá. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto ya puedo reemplazar. Bueno, más bien vamos a empezar a evaluarlos. Vamos a empezar con esto de acá. Tendríamos que seno cúbico de z, tercera derivada, evaluado en 0. ¿A cuánto me tendría que ser igual? Nada más reemplazar en este de acá. Coseno de 0. Entonces me va a quedar 6 por 1, 6. Luego, seno cúbico de z, cuarta derivada, evaluado en 0. Pues aquí tenemos en la cuarta derivada, tenemos un seno aquí, entonces esto se hace 0. Tenemos otro seno aquí, esto se hace 0. Entonces aquí tenemos 0. Luego, seno cúbico de z, quinta derivada, evaluado en 0, pues me va a ser menos 60. Entonces ya con esto puedo empezar a sustituir aquí, ¿no? Tendría que esto de acá es igual a 3 factorial. Bueno, esperen, se me faltó elevado a la 3. 3 factorial entre 6 elevado al cubo por el determinante de, y ahora sí, esta de acá era 6 entre 3 factorial. 6 entre 6, 1, ¿vale? Luego en la de acá, veamos, esta de acá me daba 0, 0 entre 4 factorial, 0. Luego en esta de acá, me da menos 60, menos 60, menos 60 entre 5 factorial. 5 factorial te da 120. Entonces, menos 1. Y luego, pues acá, 0. Acá reemplazo con la de acá, que era 1. Y acá reemplazo con la de acá, que es 0. ¿Verdad? E a la 0 es 1. Entonces tendríamos 1 y un medio. Entonces, bueno, 3 factorial entre 6 te da 1, ¿no? Entonces esto de acá se te queda como un 1. Y nada más que tenemos que calcular el determinante de esto, ¿vale? Para calcular el determinante de esto, ¿cómo le digo? Sí, vamos a empezar con este y bajar hacia estos, ¿no? Vamos a hacerlo así ahora. Entonces tendríamos 1 por el determinante
1, 1, 0, un medio. Luego menos 0 por el determinante de, no sé, pero algo, porque ahí hay un 0, ¿no? Más menos un medio por el determinante de, y ahora lo que hago es cancelar estos y me queda 0, 1, 1, 1, ¿vale? Esto es un medio, no una z. Entonces, bueno, esto de acá te va a dar un medio. ¿Qué es este por este? Un medio. Luego menos menos 1. Entonces va a quedar acá más un medio. Esto es igual a 1. ¿Vale? Y con eso ya obtuvimos cuánto vale esto de acá, con el teorema del determinante. Y con eso, ¿qué pasa? Por lo tanto, ya tengo la integral. La integral del valor absoluto de z igual a 3 de e a la z sobre seno al cubo de z, seno al cubo de z es igual a 2 pi. ¿Y nos queda este resultado? ¿Vale? ¿Alguna duda con respecto a cómo se calculó? ¿Con respecto a algo? No. Vale. Entonces, bueno, la fórmula del determinante está un poquito difícil de que se le ocurra a uno, pero ya cuando está familiarizado con ella, ya entiende cómo irla reemplazando, ¿vale? Bueno, entonces eso es lo primero. Acá, pequeño comentario. El día de ayer, justamente después de esta clase, estábamos pensando en qué integral ponerle Selene y yo el día de hoy, y entonces la que se nos vino a la mente fue esta. Denme un número, mayor que 1 nada más. 5 de seno hiperbólico de z entre z menos i elevado al cubo. Y esta era la que originalmente iba a estar. Pero ¿qué fue de lo que nos dimos cuenta y por la nochecita? Que esta de acá, hay por lo menos confirmadas que salen 4 formas distintas de sacarlo. Pequeña tarea moral, pues si la quieren hacer, no solamente calcularlo con el teorema del determinante, que pues eso era lo que se había pensado originalmente, sino resolverlo de estas cuatro, buscar cuántas formas distintas de resolver esta de aquí pueden encontrar, ¿vale? Con herramientas de análisis cógnico. Entonces, cuando ahí les digo, se queda esa pequeña tarea moral, ahí la quieren resolver. Y por eso ya no lo puse, porque puede ser más interesante que lo busquen resolver ustedes. Y nada más, aclaración por si no lo sabían. Seno hiperbólico de z se define como e a la z menos e a la menos z sobre 2. Y coseno hiperbólico de z, porque esta de acá va a servir, e a la z más e a la menos z sobre 2. Entonces nada más, pequeñas aclaraciones, ¿vale? Entonces, bueno, pregunta, ¿se acuerdan de qué fue lo último? ¿Ya puedo borrar esto? Pregunta, ¿se acuerdan qué fue lo último que vimos el miércoles pasado que tuvimos la última ayudantía? Lo último de todo. Bueno, lo último que vimos fue las integrales, una fórmula explícita para las integrales de las funciones O grande de 1 entre z al cuadrado, de las integrales integrales, ¿no? Entonces, corolario, si f de z es igual a p de z entre q de z con q de z distinto de 0 para toda z perteneciente a los reales, y el grado de q de p de z más 2 es menor o igual que el grado de q de z, entonces la integral de menos infinito a infinito de f de z, vamos a ponerle aquí como modelo real, ¿no?
es igual a qué? Pues pi, sí, por la suma de los residuos tal que z donde debe estar. Perfecto, en el plano superior. H2, ¿no? O algo también, menos 2pi por la suma de los residuos de z, tal que z pertenece hacia el plano inferior a los complejos sin H2. ¿Vale? Bueno, tenemos estas hipótesis de aquí. ¿Cómo lo demostraríamos? ¿Se acuerdan cuál era la condición que necesitábamos para poder garantizar esto de aquí? Que fuera O grande de X cuadrado. Exactamente. Lo único que tenemos que demostrar es, por demostrar, f es O grande de 1 entre z. ¿Vale? ¿Y esto de acá qué significaba? Una desigualdad con un límite, sí, o sea, nada más para obligar lo que estuvieran los reales, ¿no? Que existiera, bueno, f es O grande cuando z va infinito, ¿no? Límite cuando z tiene infinito de f de z por 1 entre z al cuadrado. Y pues esto de aquí, al final del día, nos quedaría el límite cuando z tiende a infinito de z al cuadrado f de z. ¿Vale? Tenemos en primera que esta es una función racional. Entonces vamos a expresar p de z es igual a 0 z elevado a la n más a l. Y vamos a expresar u de z igual a b 0 z elevado a la n más b n. Entonces, bueno, calcular este límite de acá va a ser lo mismo que calcular el límite cuando z tiende a infinito de, vamos a multiplicar los z cuadrado por cada uno de estos. Esto nos va a quedar a0 z l más 2 más a l z al cuadrado sobre b0 z a la n más b. Pregunta, desde la preparatoria, ¿cómo se calculaban estos límites? Se dividía entre la máxima potencia que había, pero no Se puede dividir más que nada entre la potencia que está arriba. ¿Vale? Entonces, bueno, o sea, dividimos en ambos lados, ¿no? 1 entre z a la n más 2, 1 entre z a la n más 2, ¿no? Entonces esto de acá será igual a el límite cuando z tiende a infinito de a0 más el último me queda a l entre z a la n. Y bueno, esto de acá entre b0 z elevado a la n menos l más 2 más bm sobre z elevado a la l más 2, ¿no? Esto se va a infinito, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos que m es al menos 2 números más grande que l. Entonces esto de acá o te da 0 o te da un número positivo, ¿no? Y entonces esto de acá o se va a 0 o se va infinito, perdón, esto de acá, o simplemente te queda un b0. Entonces esto de acá nos va a quedar como a0 entre b0 si m es igual a l más 2 y 0
es mayor estricto que L más 2. Y por lo tanto, ¿qué acabamos de obtener? Por lo tanto, tenemos que f es O grande de 1 entre z al cuadrado cuando z tiene infinito. Y por lo tanto, ya podemos aplicar la formulita como corolario. La integral de menos infinito a infinito de f de z es igual de z de f de x de x es igual a 2pi por la suma de los residuos tal que z pertenece al semiplano superior. Ya lo tenemos como corolario. ¿Alguna duda respecto a la prueba del corolario? ¿No? Perfectísimo. Entonces, ahora sí, ¿qué podemos pasar a hacer? Calcular una integral propia, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, siendo un poco avaricioso, vamos a calcular dos rápidas. Va a ser la integral de menos infinito a infinito de x entre x a la cuarta más 1 de x y la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado entre x a la cuarta más 1. ¿Vale? Bueno, ¿cuántos grados es mayor que este? Entonces cumple las hipótesis del problema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta integral existe. Pero no vamos a usar esto. ¿Por qué no vamos a usar esto? Porque este está súper rápido, nada más nos puede servir como corolario para saber que existe, ¿no? Pero esta función, ¿qué es? O sea, que por ejemplo voy a definirme esto. O sea, bueno, no. Si reemplazo esta función con un menos x, ¿qué pasa? Es impar. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener? Tenemos que el límite, cuando r tiende a infinito, de la integral de menos r a r de x entre x a la cuarta más 1 es igual a 0. Ya sabemos que existe, podemos usar esta de acá. Entonces sabemos que es 0, por lo tanto ya sabemos que esta de acá tiene que ser igual a 0. Ya, el teorema solamente nos sirvió para garantizar la existencia de esa integral, ¿no? Ahora esta de acá es un poquito más interesante. ¿Vale? Vamos acá a tener la integral de menos infinito a infinito x al cuadrado entre x a la cuarta más 1. ¿Vale? ¿Cuáles serían las únicas singularidades que tendría esta función? Las raíces cuartas de la unidad. Exactamente, ¿no? O sea, cuando este se anule. Entonces, las raíces cuartas de la unidad, ¿no? Entonces, única singularidad que tendríamos sería cuando z a la cuarta más 1 se igual a 0. Cuando z a la cuarta se iguala a menos 1. Cuando z a la cuarta se iguala a e elevado a la pi. Entonces, en específico, cuando e a la 4 teta i se iguala a e a la pi. Entonces, primer resultado que tenemos, opción candidato, súper importante, e elevado, bueno, no opción, sino que seguro que lo tenemos, pi a la pi cuartos de i. Es el primero, ¿no? Y después, con la fórmula de Moivre, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a calcular los demás, ¿no? E elevado a la pi cuartos más 2, primera opción, le sumamos más 2. Ahí está. Entonces, bueno, primera opción, estas de acá, ambas, aquí vamos a tener 3 pi cuartos y aquí vamos a tener pi cuartos, menos que pi. Siguen cayendo en el semiplano superior. Las demás, cuando le sume otra vez 2 pi, pues ya va a caer en el semiplano inferior. Entonces, y la siguiente, obviamente también. Entonces, las únicas que nos van a interesar van a ser estas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la integral de menos infinito a infinito x
x a la cuarta, x al cuadrado más x a la cuarta más 1, tendrá que ser igual a 2pi por el residuo de z al cuadrado sobre z a la cuarta más 1, coma e elevado a la pi cuartos de i, más el residuo de z al cuadrado entre z a la cuarta más 1, e a la 3 pi cuartos de i. Entonces tenemos que calcular estos dos residuos para calcular la integral. ¿Vale? ¿Puedo borrar las hipótesis del corolario? ¿Cómo llegamos a nada más con esas dos? Porque los únicos lugares donde va a tener, las únicas singularidades que va a tener esta de acá van a ser todas todas las soluciones a esta ecuación, ¿no? Porque necesitamos que sea el denominador. Bueno, es más bien como el paso de z al cuadrado igual a menos 1 a A z a la cuarta, pues c elevado a la pi por i. Sería. Ajá, sería, es menos 1, ¿no? Lo único que hice fue reemplazar. Porque es dar una vuelta, pi radianes, ¿no? Bueno, media vuelta, pi radianes, ¿no? Entonces, tenemos esto de acá. Si quiero expresar a e a la teta, a mi solución de la forma e a la teta, lo expreso de esta forma, entonces encuentro una solución, aplicamos teorema de Moivre para poder calcular las demás soluciones. Pero como les decía, pues no nos interesa después, ¿no? Porque caen en el simultáneo negativo. ¿Sí? Vale, súper. Entonces, bueno, vamos a calcular el residuo de z al cuadrado entre z a la cuarta más 1 en e elevado a la pi cuartos de i. ¿Vale? Esto de acá. Claro, pueden usar determinante, les va a quedar uno de 1 por 1, pero una fórmula más sencilla que ya vieron en compleja 1 que se desprende del determinante y que vieron ayer como caso particular con Elena es la de arriba la dejo normal y abajo de i. Entonces me va a quedar z al cuadrado entre 4z cúbica evaluada en e a la pi cuartos de i. Se va 1 con 2, más bien se van 2 con 2 y te va a quedar como 1 entre 4z evaluado en, esto es función, no se entiende que se está multiplicando, sino que es función, e elevado a la pi cuartos de i. Ahora, aquí puedo calcularlo, ¿no? Pero puedo meter también otro truquito. Tenemos que z a la cuarta más, es igual a menos 1. Entonces tengo que z al cubo por z es igual a menos 1. Entonces tengo que z al cubo es igual a menos 1 entre z. Entonces tengo que 1 entre z es igual a menos z al cubo. Entonces, bueno, esto de acá me va a servir para calcular esto al ser evaluado en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a quedar que esto es igual a 1/4 de menos 1/4 por e elevado a la pi cuartos de i elevado al cubo. ¿Vale? Solo digo que se puede utilizar esto de acá. Entonces, esto es una z plus unos. Entonces, esto de acá, pues meto el exponente acá, multiplicado. Y me va a quedar que es igual a menos 1/4 por e elevado a la 3 pi cuartos de i. Y ahora, esto de acá, no me acuerdo cuánto es, pero es coseno de 135 grados más y seno de 135 grados. Y te queda entonces que esto es igual a menos 1/4 por esto por acá por raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 más y raíz de 2 sobre 2. Pues me va a quedar que esto me es igual a
raíz de 2 sobre 8, menos por menos más, menos, y raíz de 2 sobre 8. Análogamente, vamos a tener que el residuo de z al cuadrado entre z a la cuarta más 1, evaluado en e a la 3 pi cuartos de pi, pues me va a ser igual a, desarrollamos todo lo mismo, pero acá pues va a ser 3 pi cuartos, 3 por 3, 9. Y vamos a tener menos un cuarto de e a la 9 pi cuartos de i. Y esto de acá pues va a ser igual a así, a menos raíz de 2 sobre 8 y, perdón, menos y raíz de 2 sobre 8. Y entonces sumamos ambos residuos. ¿Qué va a pasar de la parte real? Esto es un menos. Lo copio para que es un menos. Sumamos ambos residuos. ¿Qué le va a pasar a la parte real? Se va a anular. Al sumarlo se va a anular y nos va a quedar 2i veces la raíz de 2 sobre 8. Entonces me es igual a menos i raíz de 2 sobre 4. Y por lo tanto, la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado sobre x a la cuarta más 1 de x es igual a 2pi por menos i raíz de 2 sobre 4. Y por i menos 1. Entonces me va a quedar justamente 2pi raíz de 2 sobre 4 igual a pi raíz de 2 sobre 2. Bueno, ya la puedo calcular. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Cuánto tiempo queda de la clase? Pregunta. 15 minutos. Es que aquí fue donde se quedó, donde se quedaron las de la mañana. Entonces, ahorita nada más nos va a dar tiempo de enunciarles o bueno, pues podemos calcular otra, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo para calcular otra. Sí, mejor vamos a calcular otra. A ver, alguna que se les ocurra. Pero nada más procuren que me quede la función par, que no me quede impar y que sea potencias cómodas. ¿Puedo cobrar esto? La de la tarea. La tarea. Que ya me empezó a enseñar Elena la tarea. No viene complicado. ¿Hay tarea? No la sube. Espero que no vea este video porque ya me eché de cabeza. Y me dijo, a ver, solo dime si preguntan. Y aquí vengo yo con mi bocota. Editamos el video, sí. Entonces, ¿alguna que quieran calcular? Sí, está bien para agarrar un libro. De algún libro. Pues está ahí grabando. ¿Alguna que quieran calcular? ¿Alguna que sí involucre el seno hiperbólico o algo así? ¿Alguna? Es que si involucra el seno hiperbólico, o podríamos intentar meter alguna de estas, pero estas
Pero estas de acá tienen una forma muy particular que ya saben calcular desde análisis complejo 1. ¿Vale? Entonces por eso ahorita no quiero meterme tanto con esto. Y más bien sería que se les ocurriera una función O grande de 1 entre z al cuadrado cuando z tiene infinito. Y ayer me quebré la cabeza pensando en alguna, ¿no? Entonces, si se les ocurre una, súper fenomenal, pero pues, a ver qué tal. Ahorita nada más con racionales, si se les puede ocurrir alguna. Podría también hacerlo podría, por ejemplo, ser 1 entre z al cuadrado más 1. Podría ser esta de acá, por ejemplo, vamos a poner z, vamos a ponerlo con este estoy seguro que venía en el curso pasado, porque es el que ponen siempre el ejemplo. Entonces, vamos. Esta de acá, entonces, ¿a cuánto sería igual? A 2pi por el residuo Por el residuo de 1 entre z al cuadrado más 1. ¿Vale? Hay que calcular esto de acá. Entonces, residuo de esto de acá, ¿qué va a ser igual? Acuérdense, podemos ocupar fórmula determinante, pero más en específico la que ya conocen. Pero la que conocemos era para cuando había un 0 simple. Sí, un 0 simple. Sí, o sea, esta acá va a ser un 0 simple y este va a ser un 0 2 0. O sea, lo de arriba se queda tal cual igual y lo de abajo lo derivamos. Entonces, bueno, aquí me va a quedar 1 entre 2. Entonces, la integral de menos infinito a infinito. ¿Esta cuánto me va a quedar igual? ¿Ah? ¿Por? Esa quedó más cómoda. Por eso me sirve la que sale por mí. ¿Vale? Entonces, bueno, esta ya nos quedó así. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ya se ve cómo aplicar el ejercicio. ¿Alguna otra integral que quieran que calculemos? Una pregunta, ahorita lo usamos ahí porque están en el plano superior, ¿no? Sí, no podemos usar el menos sí, que también sería solución porque ese está en el pero pues de igual no podemos calcularlo. Sí. Y nos dan Menos 2pi igual. y nos quedó eso ahí. ¿Vale? ¿Alguna otra que quieran calcular? ¿O ya quieren que ya quede aquí la clase? Pues sí. Entonces, ya la podemos dejar acá. Lo siguiente que vamos a hacer, si acaso lo podría hacer, es enunciar el teorema de el teorema para calcular funciones trigonométricas, ¿no? Y bueno, nuestras hipótesis va a ser que sea R de XY una función racional de dos variables. De dos variables reales. ¿Vale? Que
no tiene polos en la frontera del círculo unitario. No, lo estoy denotando mal. O sea, los puntos que satisfacen esto. Entonces, la integral de 0 a 2pi de r coseno de teta seno de teta es igual a 2pi por la suma de los residuos de f z, sabe que z pertenece, ahora sí, a la parte de adentro de esta circunferencia, ¿no? Donde f de z es igual a R de 1/2 de z más 1 sobre z elevado sobre coma menos 1 entre 2pi z menos 1 entre z entre y z. ¿Vale? Esta función de acá, si esta es racional, esta es una composición de funciones racionales que luego la dividimos entre una función racional. Las funciones racionales son cerradas bajo todas las operaciones, entonces esto acá vuelve a ser una función racional, entonces vuelve a tener una finitud de singularidades, ¿no? Es lo que nos interesa para poder aplicar el teorema del residuo, ¿no? Porque ahí necesitamos que sea una finitud de singularidades. Y ahora, esto de acá, ¿a qué le suena que es esto y esto? Spoiler. ¿Se acuerdan qué pasaba con eso? O sea, ¿qué pasaría si reemplazo e a la i teta acá, 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 acá y acá? ¿Qué pasaría? No, parte real y partes imaginarias. Vale, más bien tenemos coseno de z, coseno de teta es igual a e elevado a la i teta e elevado a la menos i teta, que es 1 entre e a la i teta sobre 2, ¿no? Seno de z, exactamente, es igual a e elevado a la i teta menos 1 entre e elevado a la i teta sobre 2. De ahí es de donde salen estos. De ahí es de donde salen estos, ¿no? Para que sepan, o sea, cómo se va a utilizar y todo esto. La prueba de esto está demasiado sencilla, pero les juro no la podemos ver porque no la vieron desde la mañana. Entonces no nos podemos adelantar más, pero bueno, ya lo tienen enunciado. Y esto nos va a servir para, por ejemplo, poder calcular integrales de la forma, por ejemplo, 0 a 2pi de cualquier cosa entre algo a lo que se le sume un coseno de teta, por ejemplo, o algo a lo que se multiplica un coseno de teta, o así. Nos va a servir para calcular integrales de ese tipo cuando no se pueden ocupar herramientas reales, ¿vale? Y pues nada más se reduce el teorema del residuo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguna duda? Todo bien. Bueno, pues entonces yo creo que ahora sí ya no sigo improvisando lo que sea que vaya a decir. Nos vemos mañana.